Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Vamos a nuestro tema ya en el nuevo ciclo para el libro de Vayikra, libro de Levítico. Este libro de Levítico, en esta porción, siempre recordemos que el primer mensaje de cada uno de los parashot, en cada uno de los comienzos de ciclo, tiene que ver con el nombre del libro que vamos a tratar. Me explico. En el libro de Génesis, Bereshit, nuestro primer parashá fue Bereshit. En el libro de Éxodo, Shemot, nuestro primer parashot fue Shemot. Y ahora en el libro de Levítico, nuestro primer parashá es precisamente Vayikra. El libro de Vayikra lo vamos a estudiar en esta primera porción desde el capítulo 1, verso 1, y avanzaremos hasta el capítulo 6, verso 7. Y evidentemente el título de este parashá lo encontramos en el capítulo 1, acompáñeme por favor, capítulo 1, verso 1 del libro de Vayikra, Levítico. Dice así, léalo conmigo por favor, capítulo 1, verso 1. Llamó. Ese es el nombre de Vayikra. Llamó y llamó. Llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Haréis vuestra ofrenda. Aquí la palabra ofrenda, que también ya la hemos tratado en los diferentes temas, el nombre es corbán. Vamos a hablar de los tipos de corbán, en qué situaciones presentamos esas ofrendas, bajo qué circunstancias, cuáles son los motivos por los cuales presentaremos las ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado como expiación suya. Recordemos que la palabra expiación, que también ya la hemos estudiado, fue parte de una de las tareas. Ven lo importante de las tareas. La palabra expiación tiene que ver como en el reemplazo, algo que va a reemplazar, es decir, que el holocausto o la ofrenda que se va a sacrificar no va a ser mi vida en lo personal, sino que hay en este caso una ofrenda, un animal, un corbán que va a ser sacrificado en expiación por mi vida, o en este caso por el pecado. Muy bien, entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán su sangre, la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Muy bien, todos estos textos iniciales tienen que ver con el concepto de ofrendas. ¿Cuál es el procedimiento? Observen, recordemos que cuando hablamos de Torah hablamos de un manual de instrucciones, un manual de vida. Y el ejemplo que es muy típico y básico, evidentemente, es como al momento de adquirir cualquier elemento, por básico que sea, inmediatamente viene consigo un manual de instrucciones. Por ley del comercio, así debe ser. Incluso, particularmente, viene en varios idiomas, de tal manera que el usuario que recibe ese artículo pueda, evidentemente, hacer uso adecuado del elemento que ha comprado para su utilidad. Asimismo, la Torá en el libro de Levítico nos empieza a hablar de obediencia en todos y cada uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo. En el capítulo 2 nos habla de las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación, esa palabra oblación la vamos a considerar un poco más adelante, a Yahweh,
Su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Hablaremos un poco más adelante sobre esta palabra oblación, porque recordemos que hay una tarea, ¿verdad? Y la tarea tenía que ver, muchas gracias por los hermanos que ya contestaron. Recuerden que la tarea normalmente la avanzamos durante la semana hasta llegar a nuestro día viernes, en el día ya preparativo de Shabbat. Allí damos respuesta a todas las inquietudes de la semana. Pero esta palabra oblación tiene que ver con una de las formas o las maneras o establecer el tipo de ofrenda que vamos a tratar. Y la traerán a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Entonces observen que en la primera parte nos habla de un animal, en la segunda parte ya nos habla de un contexto de flor de harina, aceite y demás. Muy bien, acompáñenme un momento en el capítulo 2, veamos el verso 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura. Muy importante, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Verso 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Yahweh. En toda ofrenda tuya se ofrecerá sal. Vean lo importante cómo es la sal. Recuerden el texto que nos dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y en otro tiempo tal vez nos decían, es que usted es como muy salado, usted es muy salado. Y nosotros decíamos, sí, muy salado significaba como que en todo nos va mal, como que las cosas nunca salen bien, como que vamos de mal en peor. Eres muy salado, pero la palabra nos dice que la sal, vosotros sois la sal de la tierra, lo que indica es todo lo contrario, que somos una bendición, que somos los que damos sabor, que somos los que cumplimos el pacto, que somos los que perduramos, porque la sal lo que permite precisamente es perdurar. Muy importante. Ahora, aquí habla en este capítulo 2, verso 12, acerca de otro tipo de ofrendas, las primicias. Y el tema de las primicias es un tema extremadamente importante e interesante, toda vez que con mucha frecuencia en la iglesia tradicional evangélica, a la cual hemos pertenecido por tantos años, y ahora que estamos en este proceso de transición hacia lo que son los principios y el rudimento de la palabra a través de la raíz de la Torá, de la palabra en principio, la base, entendemos que no es las primicias como usualmente se hacía en otro tiempo. Yo recuerdo a muchas congregaciones para la época de principio de año, de enero, especialmente en el calendario romano, enero, vallas publicitarias, comerciales y presentaciones de todo tipo, hablando a las congregaciones de traer las primicias, los primeros frutos del año. Y evidentemente que es una de las fiestas solemnes que el Padre Eterno dispuso en Levítico 23, pero no corresponde precisamente para esa fecha en la que en el calendario romano tradicionalmente se celebran las primicias, porque hemos confundido las primicias, la ofrenda de las primicias, con lo que usualmente en muchas congregaciones, repito, se hace, que es que para el primer mes de enero se traigan dineros, se traiga dinero, ofrendas de dinero, ofrendas de dinero, ofrendas de dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y repito, todo lo que es el contexto de ofrendas lo hemos convertido en un asunto, comillas, de negocio, como dice la palabra, cuando Yeshua vino al templo y encontró a todos aquellos mercaderes. Recuerdan esa historia, ya la compartimos hace unos días. Encontró a todos los mercaderes ofreciendo ¿qué? Ofreciendo los animales que se utilizarían en el corbán. Pero cuando se ofrecían esos animales, eran vendidos, y no solamente vendidos, sino vendidos a precios exuberantes, es decir, sobrecostos. De tal manera que el Padre Yeshua, cuando aparece y entra en ese momento de tirar todo aquello, estas mesas y toda esa historia que conocemos, realmente lo que estaba diciendo es, no es la manera, no es la forma como la palabra, como la Torá estableció los principios y los fundamentos para hablar de primicias.
Acompáñenme por un momento, por favor, y ya vamos a ir avanzando al capítulo 7. Observen que en los capítulos que estoy pasando, que usted los va a leer en casa, obviamente, ofrendas expiatorias. Ya hemos ido mencionando varios de los tipos de ofrendas. Luego, en el capítulo 6 nos habla de las leyes de los sacrificios. Observen, todo tiene que ver con un ordenamiento, todo tiene que ver con un manual de instrucciones, todo tiene que ver con una orden determinada, una orden de trabajo establecida. ¿Por quién? Por nuestro Padre Eterno, para que el pueblo de Israel, y en este caso particular, tanto el pueblo como los sacerdotes, cumplieran debidamente esos procedimientos. No era simplemente traer ofrenda por traer ofrenda, no era simplemente sacrificar por sacrificar. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar, todo tiene una forma establecida, todo tiene un orden establecido delante de nuestro Padre. Entonces, en el capítulo 6, verso 8, nos habla de las leyes de los sacrificios. Y acompáñenme por un momento al capítulo 7. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Vamos a avanzar hasta que lleguemos al verso 37. Acompáñenme, por favor. Libro de Levítico, capítulo 7, verso 37. Y allí dice la palabra. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Yahweh a Moisés en el monte Sinaí, al día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Entonces, vemos cómo la Torá nos habla de este tema tan extraordinario de las ofrendas. Y me gusta tanto este tema, en particular enseñar sobre este tema y aprender sobre este tema. Todos los días aprendemos. Por una razón básica. No hay un tema más mal manejado y mal enseñado en las congregaciones como lo es, repito, el tema de las ofrendas. Lastimosamente, por muchos años, cuando se hablaba en otros tiempos, creo que hoy no de igual manera, pero en otros tiempos se hablaba de un famoso evangelio de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad que causó tan terrible malestar a toda la comunidad creyente en el mundo. Con este tema del evangelio de la prosperidad se hicieron todo tipo de asuntos indebidos delante de la presencia de nuestro Padre. Se negoció de manera inapropiada, se pidió ofrendas de manera inapropiada. No digo se pidió, tal vez aún se continúe haciendo. Por eso os digo que este tema de las ofrendas a la luz de la palabra es tan importante, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos lo que la palabra nos habla respecto a ofrendar, a presentar ofrendas conforme a lo que escrito está en la palabra, les garantizo, mis amados hermanos, que no habrá en su corazón ni la más mínima duda de presentar ofrenda delante del altar, porque todo lo contrario, de presentar una ofrenda coactiva, de presentar una ofrenda reprimida, de presentar una ofrenda malintencionada, de presentar una ofrenda a favor de negociar con Dios, no es el tema de la palabra. Yo quiero decirle a todos aquellos hermanos que por una u otra razón, posiblemente en algún momento fueron afectados con estos temas, de pedirles dinero, de exigirles dinero, o exigirles incluso pertenencias o propiedades o cosas por el estilo de carácter material en algún tipo de congregación, que lamentablemente nada de eso es precisamente lo que la palabra nos enseña. De tal manera, repito, que cuando se habla de ofrendas, en el tema de ofrendar en el templo, el pueblo de Israel ofrendaba con el corazón, de manera absolutamente voluntaria, porque tenían claridad en cuanto al tipo de ofrenda, el momento de ofrendar y específicamente qué se ofrenda.
Lastimosamente, repito, y lo he dicho en momentos anteriores y tengo que repetirlo, considerando el tema que estamos tratando, se nos enseñó a lo largo de muchos años y aún todavía en el tiempo presente, a través de los canales de televisión evangélicos, se nos enseñó las famosas ofrendas de pacte por su brazo, pacte por su pierna, pacte por su casa, pacte por un trabajo, pacte por un ascenso, pacte por un aumento, pacte por su matrimonio, pacte por el novio, pacte por la novia, pacte por el que se fue, pacte por el que no se fue, y convertimos todo este concepto en un manejo tan absurdo, tan absolutamente sin sentido de carácter bíblico, utilizando la palabra y manipulando la palabra, llevando a tantas personas en su fe, en su buen corazón, a realizar situaciones totalmente lamentables. Por lo tanto, esto queda, y perdónenme que haga esta comparación tan dantesca, si puedo utilizar esta palabra, pero esto es un tema como el de las famosas plazas de mercado, donde hay personas, comillas, que adivinan el futuro o que traen al ser amado o que permiten que a través de estas maniobras de la oscuridad podamos acercar a su amado, a su amada o retirarlo. Todas estas cosas, pareciera ser que pactando de esta manera se logran hacer muchas cosas de la oscuridad que no están escritas en la palabra. Por lo tanto, en la Torá, la ofrenda de ascensión, de la oblación, de pecado, de culpa, de las ofrendas de congregación y del sacrificio de las ofrendas de paz, son las ofrendas que bíblicamente la palabra ha establecido. Ahora, necesitamos identificar cada una de ellas. Necesitamos saber qué es cada tipo de ofrenda como esta y en qué momento se presentan y bajo qué circunstancias se presentan. Entonces, por favor, tome nota, atenta nota de lo que voy a mencionar a continuación, que lo vamos a encontrar aquí precisamente, es parte de la tarea. Vamos a adelantar la respuesta. La primera ofrenda, la ofrenda de ascensión. Por favor, escríbalo en sus notas. La ofrenda de ascensión. Libro de Levítico, capítulo 1, capítulo 1, del verso 1 al verso 17, capítulo 6, en el verso 8 al 13, y capítulo 6, del verso 1 al 6, en el original hebreo, nos habla de este tipo de ofrenda de ascensión. Ya las vamos a ver luego en detalle cada una de ellas. Repito, porque quiero que haya absoluta paz en el corazón de cada uno de nosotros, que cuando tú presentes tu ofrenda, la hagas en convicción, en claridad, en obediencia, sin dudas. Es que si yo ofrendo y no tengo para la renta y no tengo para la aseguranza y no tengo para esto y no tengo para la otra, no se trata de eso. Se trata de presentar nuestra ofrenda con la claridad absoluta de lo que nosotros estamos haciendo, sin ningún tipo de manipulación de ninguna clase, sino, repito, ¿qué es lo primero que nos enseña el libro de Vallecrad, Levítico? De obediencia. Todo el libro de Levítico tiene un tema central: obedecer. Obediencia. Número 2, segundo tipo de ofrenda, la ofrenda de oblación. La primera ofrenda, perdónenme, la ofrenda de ascensión en hebreo es la palabra olá, ofrenda de ascensión. La segunda ofrenda, que es la ofrenda de oblación, en hebreo se llama minjá, la minjá. Recuerden, ascensión olá, y la palabra oblación en hebreo minjá. Esta ofrenda minjá la vamos a encontrar aquí en el libro de Levítico, capítulo 2, del verso 1 al verso 16, y en el capítulo 6, del verso 14 al verso 18. Segundo tipo de ofrenda. Esta es respuesta a la tarea que ya teníamos propuesta el día anterior. Número 3. La ofrenda número 3 es la ofrenda de culpa. La ofrenda de culpa, la ofrenda de pecado, la ofrenda de pecado. Número 3, ofrenda de pecado. Esta es una ofrenda que requiere sacrificio. La ofrenda de pecado es también llamada hatat. Por favor, escríbalo hatat, como suena, J-A-T-A-T, hatat. Número 3, sacrificio, ofrenda de pecado. La encontramos en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 1, y capítulo 5, del verso 13 en adelante. Capítulo 6, del verso 24 al verso 30. Esos textos los vamos a leer en los siguientes episodios. Número 4.
La ofrenda número 4 es la ofrenda de culpa. Vimos la anterior que era la ofrenda de pecado y ahora vemos la ofrenda de culpa. Esta también es una ofrenda que requiere sacrificio y esta ofrenda en su nombre hebreo es Asham. Asham. Por favor escríbalo, Asham, la ofrenda de culpa. Encontramos en el libro de Levítico capítulo 5, verso 14 y en el capítulo 6, verso 7 en adelante. Capítulo 7, verso 1 al verso 10 también habla de esta ofrenda de culpa. Número 5. Nuestra ofrenda número 5 es la ofrenda de consagración, una ofrenda de plenitud, la ofrenda de consagración. Su nombre en hebreo, milunium, miluim, miluim, miluim. Ofrenda de consagración, la vamos a encontrar desde el libro de Shemot, Éxodo capítulo 29, verso 1:37, que ya habíamos mencionado, y aquí en el libro de Vayikra, Levítico capítulo 6, versos 19 al 23, esta ofrenda de consagración. Muy importante la ofrenda de consagración. Y vemos por último la ofrenda número 6, es decir, vamos a tener 6 ofrendas. Recuerden que nuestra tarea ayer fue cuáles son las ofrendas que el libro de Levítico nos menciona. Tenemos un total de 6 ofrendas, las estamos mencionando, cada una de ellas, para que luego las veamos en detalle. Entonces, número 6, la ofrenda de paz, una ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz, también llamada chalmín, la palabra chalmín, la ofrenda de paz. Libro de Levítico, capítulo 3, verso 1 al 17, y capítulo 7, verso 11 al 36. Entonces, 6 ofrendas, las voy a repetir: ofrenda de ascensión, ofrenda de oblación, ofrenda de pecado, ofrenda de culpa, ofrenda de consagración y ofrenda de paz. Atención, la ofrenda olá y la ofrenda minjá, es decir, las dos primeras, ofrenda de ascensión y ofrenda de ablación, son, al igual que hatat y ashman, como hermanas. Son ofrendas que se conectan, son ofrendas que tienen una concordancia la una con la otra. De tal manera que cuando hablamos de esta unidad de estas ofrendas es porque los motivos por los cuales se presentan son muy similares entre sí, se parecen, se relacionan el uno con el otro. Vemos entonces que en este primer tema de Levítico hemos definido de manera muy especial las ofrendas. Y observen que cuando hablamos de las ofrendas hay un motivo especial por el cual la ofrecemos. Y hay una manera específica por la cual se debe llevar a cabo esta ofrenda. De tal manera que no se trata de ofrendar por ofrendar, se trata de buscar específicamente el momento adecuado y el tiempo correcto y la acción oportuna para que se presenten ese tipo de ofrendas. En el libro de Levítico capítulo 1, verso 2 dice la palabra: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Hashem, al Dios eterno, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. La palabra hebrea ha sido traducida como ofrenda. Aquí es la palabra corbán. Estoy retomando el tema de lo que ya he ido mencionando para que lo tengan claro. Cuando hablemos de corbán, por favor tenga presente que estamos hablando de ofrenda. Corbán también tiene un significado que tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con inmolación, propiamente con ofrenda, oblación, y viene de una palabra muy interesante que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que es la palabra karab. La palabra karab en hebreo, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto, por supuesto, aprendemos que el propósito entonces de los sacrificios es precisamente que logremos alcanzar, que logremos una cercanía a nuestro Padre Eterno y presentarnos de Él con una actitud, con una acción de gracias, con una acción de corbán, con una acción de presentar, no con las manos vacías. No hay manera entonces, mis amados hermanos, de presentarnos cerca a la presencia de nuestro Padre Eterno sin que haya previamente sacrificio. Es muy importante que tengas presente esto. Por lo tanto, el sacrificio es necesario
para acercarse a nuestro Padre y estar en su presencia, como lo vimos, ya lo habíamos estudiado en el libro de Shemot, en el capítulo 23, verso 15, y en el capítulo 34, verso 20. Pero también lo vamos a ver en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Esta sí podemos leerla, las anteriores ya la hemos estudiado, pero vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, verso 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Con manos vacías vengo a ti. Dice por ahí algún cántico que muy seguramente usted en algún momento lo ha entonado. Y vemos que muchas veces cantamos por cantar y cantamos sin siquiera saber lo que estamos cantando. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que entregarte, porque solo soy esto. Lo único que tengo para darte es mi corazón. No recuerdo la letra, pero si usted la busca, encontrará. Y si escucha esa canción y escucha esa letra, nos daremos cuenta que es totalmente contrario a lo que la palabra puntualmente nos enseña. Vamos a leerlo nuevamente. Libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 16, verso 16. Tome nota, léalo conmigo, por favor. No estoy sacando temas de cualquier libro. Estoy leyendo la palabra. Lo que escrito está. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Recuerden, en el tiempo de Sukkot, una fiesta maravillosa. Además, me encanta, me gusta mejor. Me gusta muchísimo la celebración de Sukkot. Disfruto mucho de esta celebración, como disfruto de cada una de las fiestas solemnes, como disfruto grandemente del tiempo de Hanukkah, que es un tiempo maravilloso, etc. Entonces, cada uno con la ofrenda, dice, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Padre con las manos vacías. Por favor, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. Ahora podemos entender esto, mis amados hermanos, retomando un poco el tema anterior. No se trata de pacte con $5,000, pacte con 10,000, los primeros 1,000 que llamen y pacten con $500. Por favor, muéstreme eso, en qué parte de la palabra encuentras ese tipo de manipulación. Por favor, entiéndame, no quiero ni mucho menos estoy en una posición de sojuzgar. Estoy tratando en esta oportunidad con el libro de Levítico, a través de este tema maravilloso que tenemos de las ofrendas, que en el corazón de muchos de ustedes, mis amados hermanos, que por primera vez escuchan estos audios, estos videos, que por primera vez se acercan a nuestras raíces de la palabra, que por primera vez están escuchando este mensaje, haya claridad en sus corazones. Y esto lo he dicho y tengo que repetirlo, porque la experiencia nos ha mostrado a lo largo de tantos años en el ministerio que lastimosamente no es que las personas no quieran conocer de la palabra, que no es que las personas no quieran congregarse, que no es que las personas no anhelen estudiar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Lo que sucede es que a lo largo de tantos años, por décadas, lastimosamente a través de las enseñanzas de los teleevangelistas y muchas cosas por el estilo, se nos malenseñó la palabra, se tomó una palabra y se contrajo esa palabra en un sentido que no es el que la palabra tiene que entregarnos. Por lo tanto, hoy hay miles de personas en el mundo entero lastimados en sus corazones porque en algún momento fueron prácticamente forzados
a llevar ofrendas, dejando tal vez sus casas sin alimento, perdiendo aún incluso propiedades, pertenencias. Y esto lo digo con conocimiento de causa y lo digo por testimonio de personas que conozco que han sido parte de esta situación, que tuvieron que incluso empeñarse con bancos y demás para cumplir con compromisos adquiridos a través de estas manipulaciones. Es lamentable. Por lo tanto, quiero que haya tanta claridad en el tema. Cuando hablo de este tema de ofrendas, que lo hablo porque es el tema que la Biblia nos lleva en nuestro ciclo anual a que tratemos, para que cuando veamos la importancia de presentar ofrendas, repito, no seamos víctimas de este tipo de manipulaciones, sino que seamos claros y enfocados en lo que la palabra nos enseña. Por eso Levítico, cuando nos habla al pueblo de Dios, como le habla a los levitas, a los sacerdotes, nos entrega un manual determinado para todo momento y para cada acción que debamos tomar. Por lo tanto, uno de mis textos bíblicos favoritos que apasiono leer y que tal vez es de los primeros textos que el Padre Eterno permitió grabar en mi corazón es Levítico capítulo 23. No vamos todavía al capítulo 23, pero solo lo menciono para que tengamos cuenta o claridad como cuando en las fiestas solemnes de Levítico 23 habla Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Observen, en todo momento, el Padre Eterno, Yahweh, Hashem, habla con Moshe y le dice: Moshe, háblale al pueblo de Israel y diles esto. No lo dijo Moisés de su propia autoría, lo dice Moisés como la voz de Dios que habla a través de él y nos da las indicaciones. Dile esto a los hijos de Israel. Las celebraciones solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Son estas, mis amados. No son otras, son estas. Son las que están mencionadas aquí. No es el tiempo de Halloween, no es el tiempo de Natividad, no es el tiempo, de otras fiestas que tan popularmente se celebran, se me escapan ahora sus nombres, pero que usted sabe cuáles son, que aún la propia iglesia practica sabiendo que son anatema, sabiendo que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y sin embargo inducimos a la congregación a celebrar el recoger los huevos y hacer otra cantidad de cosas que no son temas de la palabra. La Biblia es tan absolutamente clara y determinante que lo único que tenemos que hacer es leer la palabra y saber con absoluta claridad y dirección qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dice entonces: 6 días trabajarás. El tiempo de Shabbat es un tiempo que establece el Padre Eterno como una santa convocación. Y aquí están todas las demás. Las fiestas solemnes de Yahweh son como las canciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y nos habla del tiempo de las primicias. Por ejemplo, habla a los hijos de Israel, diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y aquí nos habla de las primicias. Y observen, nada tiene que ver con el mes de enero. Observen, nada tiene que ver con el mes de enero en el calendario romano. Por eso es importante que establezcamos esta tan importante santa convocación, cuál es el verdadero tiempo en el calendario bíblico, en el calendario hebreo. Y cuando logramos establecer esos principios y cuando logramos establecer estos fundamentos, entonces tendremos absoluta claridad, y cuando tengamos absoluta claridad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y cuando la verdad nos hace libres, entonces nosotros presentaremos en el templo la ofrenda que con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, está establecida, y lo haremos como la palabra lo indica, de manera total y absolutamente voluntaria. Cuando brindamos nuestra ofrenda con gozo, cuando presentamos nuestra ofrenda con alegría, cuando presentamos nuestra ofrenda en gratitud, porque dijo la palabra que leímos hace un momento en Deuteronomio 16:16, nadie se presentará a la presencia del Padre con las manos vacías. Y de cuanto ha sido bendecido, de eso mismo ofrendaréis. O sea, que nadie te está pidiendo nada que Dios no nos ha dado
primero. Y cuando Dios nos ha dado primero, con todo nuestro gozo y con todo nuestro corazón, presentaremos ofrendas. Porque asimismo como nosotros sembremos, asimismo también nosotros cosecharemos. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por los hermanos que contestan la tarea. Muchísimas gracias por compartir este mensaje. Gracias también por sus menciones, sus comentarios. Bienvenidos los buenos comentarios. Muchas gracias. Shalom. Hasta pronto, su hermano, Pastor Roberto Alfaro.